y sobre todo de que han ido comprendiendo ustedes conforme han ido pasando los encuentros, las videoconferencias, las tutorías, han ido comprendiendo exactamente cómo es que funciona el entrenamiento deportivo y vieron de que no es algo tan difícil, pero que sí requiere mucho, mucho comprendimiento de la fisiología, de la biomecánica, de las ciencias auxiliares al deporte, y eso es lo que le da vida al entrenador. El tema del entrenamiento es sencillo, cualquier cosa que la hagas y que la hagas bastantes veces te vas a volver de una u otra forma experto en eso. Hay gente que se hace experto en cortar verduras, en cositas sencillas, y lo mismo pasa con gente que va a entrenar deporte. Si lo pone a hacer algo suficientes veces, va de una u otra manera, él va a ir ganando experiencia y va a ir fundamentando sus capacidades y va a ir mejorando y sobreviviendo. El tema no es solamente hacer, el tema es saber hacerlo y sobre todo que la gente pueda de una manera ética mejorar su rendimiento sin tener que verse sometida a presiones externas o también no ver sometida a problemas de salud o problemas que pongan en riesgo su integridad y que la vida del atleta pueda ser perdurable. Esa es la diferencia. Y también la otra diferencia es de que si usted va a aprender básicamente cualquier cosa que usted haga todos los días, a cada rato, también tenemos que hablar de que tiene que haber un cúmulo de experiencias, lo cual vuelve superiores unos con otros. Yo puedo irme a vivir a Alemania y de una u otra manera, con 2 años de estar en Alemania, voy a aprender a hablar alemán, bien o mal. Pero si alguien va a una academia antes de viajar a Alemania y le dan una metodología, en lugar de tardarse 2 años en aprender a hablar un alemán medio masticado, él se va a tardar quizás unos 6, 7 meses en hacerlo, y eso habla de la eficiencia del proceso. Y el entrenamiento deportivo tiene que ser un proceso sumamente eficiente, y sobre eso tenemos que constituir nuestro trabajo como entrenadores. Así es que en eso es que tienen que fundamentar ustedes la, la metodología de trabajo que les estamos dando, porque sí, tiene que haber un reconocimiento hacia dónde es que se dirigen ustedes y sobre todo sobre la base de cómo llegan ahí. Como les dije, yo me podría ir a pescar y si me dejan una caña, de tantas veces que use la caña y que enrede el hilo, quizás logre pescar algo. Pero si viene otra persona y me enseña y quizás tiene diferentes tipos de caña para que vaya aprendiendo y vaya aprendiendo cuáles son las partes de la caña, cómo se ponen los anzuelos, cómo se pone la carnada, quizás me tarde mucho menos y los resultados que yo obtenga sean mayores. ¿Comprendido esto? Sí, maestro, comprendido. Entonces, no vean el hecho de esconder los resultados del entrenamiento, porque no deben de ser escondidos nunca, es más, deben de ser analizados entre todos, pero tampoco pierdan de perspectiva que hay entrenadores que tienen éxito simplemente porque hacen algo, y ese algo que hacen tiene que darle validez a, al axioma de que de volverse maestro conforme usted va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si no, no tiene ningún sentido. Así que se los dejo como una pequeña reflexión de lo que va a pasar y sobre todo porque hoy es una de las conferencias más importantes que van a tener en su en, en su papel de cursantes de este pequeño de esta pequeña preparación metodológica, y es simple y sencillamente las direcciones del entrenamiento deportivo. Las direcciones del entrenamiento son sumamente interesantes porque lo que buscan las direcciones es establecer los nexos de rendimiento que van a tener los atletas y las personas que están llevando el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en la agenda tenemos las definiciones, las direcciones condicionantes de rendimiento, las direcciones determinantes de rendimiento y las notas importantes. ¿Sí? Bien, sobre las definiciones, vamos a hablar dos cosas.
vamos a hablar que las direcciones son el contenido del entrenamiento. Todo lo que nosotros hacemos son direcciones, ya sean condicionantes o determinantes. Se seleccionan a partir de un análisis real de la competencia a participar. Para poder entender hacia dónde va mi entrenamiento, tengo que establecer primero cómo voy a llegar ahí y qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a escalar el Everest, yo creo que todos aquí vamos a llevar al menos un abrigo. Otro va a decir, no, no solamente haría falta un abrigo, también nos haría falta calzado para nieve. Y alguien más va a decir, bueno, aparte de calzado para la nieve, profe, necesitaríamos tanques de oxígeno. Y alguien más me diría, bueno, y aparte de tanques de oxígeno y calzado para la nieve, profe, necesitaríamos un pico para poder escarbar en la nieve. Y alguien me diría, sí, profe, y aparte del pico para escargar en la nieve, necesitamos tiendas de campaña para dormir. Y así conforme usted va sabiendo hacia dónde va pensando en cosas que le van a hacer falta. Y el tema del entrenamiento es evitar que el atleta le haga falta algo en el momento de la competencia o que por lo menos tenga en su bagaje las mejores condiciones para poder utilizar los recursos que tiene. Quiero que veamos esta diapositiva. Hemos hablado hasta el cansancio que el componente táctico es sobre lo cual nosotros desarrollamos el entrenamiento. Y según la naturaleza de las cargas, hay una naturaleza que es de cargas teóricas, otra que es de cargas técnicas, otra que es de cargas físicas y otra que es de carga psicológica. Imaginemos que esto es una mesa y que cada una de estas son patas de la mesa. Yo podría constituir una mesa con 3 patas. Digamos que yo tengo un atleta que sea muy fuerte físicamente, que tenga mucha capacidad técnica, que tenga mucho trabajo psicológico, pero que no tenga una comprensión teórica del fenómeno de la competencia a la que va y que no conozca ni las reglas. Y pensemos, tengo 3 patas, sobre estas 3 patas yo puedo montar una mesa. Sí, sí se puede. Se desbalancearía. Se caería, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo ajustara esas patas? Nunca han visto mesas de 3 patas. Hasta de una. Hasta de una hay. Entonces, ¿qué sucede? Conforme yo voy planificando la táctica se planifica según qué tanto es el grado de desarrollo de los demás componentes de la carga, de los demás componentes según su naturaleza. Entonces, si yo tengo a alguien que es puro físico y que quizás tenga poca técnica y que tenga poco manejo teórico de los aspectos del deporte, pero que tenga un gran valor para poder enfrentarse, yo tengo que armar una táctica que esté encarada en el aspecto físico y en el aspecto psicológico, porque esto ya no me dio tiempo de entrenarlo. Ahora, si hay tiempo, voy a saber de que tengo a alguien con un físico bastante bondadoso, voy a tener a alguien con una seguridad psicológica que le permita enfrentar el proceso del estrés del entrenamiento. En lo que me voy a concentrar es en el desarrollo técnico y en el desarrollo teórico, porque ahí voy a poder hacer otro tipo de táctica y mi mesa va a estar mucho más fuerte. Pero también, si yo tengo a alguien que no conoce de táctica, que no sé de manera teórica y que no sé qué tan fuerte es de manera psicológica, y lo que él tiene es un físico que sea una bestia, un animal así de esos, de las figuras de Marvel o algo así, tengo un superhéroe ahí, entonces perfectamente yo podría enclavar una táctica fijada solamente en el tema físico. Y tendría total validez y hay gente que ha logrado establecer esto. Ahora, aquí hace falta algo. Si ustedes se fijan, los componentes se relacionan entre sí, pero ninguno nos dice cómo se va a relacionar con la táctica. Y este es un error que tenemos los entrenadores, que pensamos que los demás componentes orbitan alrededor de la táctica, cuando los demás componentes lo que tienen que señalar, como está aquí abajo, es qué tanto de ellos va a poseer la táctica como tal. Y esta es la forma en la que ustedes tienen que ver las direcciones de rendimiento, cómo se compaginan y hacia dónde van y cómo señalan el componente táctico y hacia dónde lo van a llevar.
no simplemente que estén orbitando alrededor de ellos. Las direcciones se dividen en dos partes, las direcciones condicionantes de rendimiento y las direcciones determinantes. Quiero que entiendan algo, las direcciones condicionantes de rendimiento son la base fundamental y son utilizadas como el soporte del desarrollo de habilidades y cualidades y capacidades. Todas estas son las que le dan fuerza a las direcciones determinantes, que constituyen el 100% del entrenamiento deportivo durante la etapa competitiva, o sea que constituyen qué es el rendimiento del atleta en la etapa competitiva, son exactamente lo que necesita para competir. Y tenemos que darle una base fuerte para que cuando lleguen acá tengan mucha mayor facilidad. Aunque últimamente hay una cantidad de entrenadores, no sé si pueden ver mi puntero, que dicen y que hablan de que lo que importa son el desarrollo de las direcciones determinantes, porque esta es la competencia y hablas de entrenadores de fútbol que te dicen que todo tiene que ser con la pelota, etcétera, pero como nunca le diste una base de condicionante de rendimiento, es imposible de que vos puedas sostener esto, porque en el entrenamiento deportivo hay ciclos y los ciclos se van compaginando uno con otro sobre la base de habilidades, cualidades y capacidades. No más, no existe. Alguien no va a poder desarrollar toda su fuerza máxima si no tiene resistencia a la fuerza. Alguien no va a poder desarrollar su rapidez de traslación si no tiene velocidad de reacción. ¿De qué le serviría a un jugador de fútbol ser muy rápido para correr del punto A al punto B si no tiene la capacidad de reaccionar y saber cuándo tiene que empezar a correr? ¿Cuándo tiene que tomar la decisión? Y entonces cada una de ellas se van a ir constituyendo y vamos a ir desarrollando determinadas necesidades para nuestros atletas sobre la base que nosotros analicemos el fenómeno deportivo, porque al final lo que necesitamos es el fenómeno deportivo como tal. Un ejemplo, David Amaya, ¿estás ahí? Sí, licenciado. Sí, Hola, David. ¿Es importante el salto en el básquetbol? totalmente. Ok. Moy Romero no ha venido hoy. Ok. Herbert Sea, ¿es importante el salto en el voleibol? Desde luego, sí. Ahora, ¿es el mismo salto el de voleibol No, que el de básquetbol? no. David, No es lo mismo, pero no es lo mismo. la capacidad es la misma que la fuerza explosiva de piernas, ¿o me equivoco? Sí, sí, es la misma capacidad, pero difiere en cuanto al momento. Por ejemplo, no es lo mismo saltar en jumping en voleibol que hacer un triple al cesto en básquetbol. Ajá. Y también no es lo mismo saltar cuando vas hacia adelante que saltar en el mismo lugar, ¿verdad? Así como no es lo mismo el salto en el voleibol de playa como en el voleibol de sala. Muy bien. Entonces cada uno tiene sus diferentes matices y según cómo vayas estudiando el deporte, le vas a ir encontrando esos matices. Cuando entendas qué es lo que necesitas, la siguiente pregunta va a ser, ok, ¿y qué necesito para darle fuerza a lo que necesito? Y es una pregunta un poquito complicada. Por ejemplo, yo sé de que si necesito fuerza explosiva, mis tendones y mis ligamentos van a tener que soportar una gran capacidad de tensión. ¿O me equivoco? No, Ok. Entonces, si mis tendones y mis ligamentos necesitan soportar una gran capacidad de tensión, quiere decir que si yo aumento o engroso los músculos que están y de los cuales dependen los tendones y los que le dan soporte a los ligamentos y los tendones van a tener que soportar menos tensión. ¿O me equivoco? Piénsenlo. Y se vuelve más eficiente el movimiento, ¿no? Con menos esfuerzo. Muy bien, se vuelve más eficiente el movimiento porque ya en lugar de tener la tensión en el patelar, lo vas a tener en el cuádriceps y el cuádriceps tiene muchas más fibras que
que el tendón patelar, y por lo tanto tu movimiento va a requerir de menos presión en la rodilla para poder ser ejecutado, y eso se va a transmitir en una forma más sencilla de hacerlo. Pero eso es porque ya has estudiado qué es lo que necesitas y cómo lo vas a hacer. Pero si vos nunca le diste la base y querés construir sobre la base una pirámide invertida, ¿qué creen que pase con esta pirámide? Se va a caer. Tú, la ponemos 20 veces y se cae 19. Las direcciones condicionantes de rendimiento, entiendan esto, se utilizan para las fases generales durante el periodo de entrenamiento. Sobre esta se constituirá el éxito del desarrollo de direcciones determinantes. Su utilización va perdiendo preponderancia conforme se cierra el periodo preparatorio e inicia el periodo competitivo. Hablemos del ciclo de la fuerza explosiva. La fuerza explosiva como fuerza está sostenida por otras tres manifestaciones de la fuerza. Por la resistencia a la fuerza, que es la que nos permite engrosar los tendones, los ligamentos y también generar la hipertrofia necesaria en los músculos para que puedan ejercer y soportar mayores tensiones. La fuerza máxima, que es la que nos permite reclutar una cantidad importante de fibras y hacer una concatenación de los planos musculares a un nivel óptimo y así poder aumentar el gradiente de fuerza que podemos ejecutar. Y la fuerza rápida, que es la manifestación de la fuerza que nos permite reclutar de manera en el menor tiempo posible la mayor cantidad de fibras necesarias para ejecutar un movimiento. Cuando estas tres se desarrollan de una manera óptima, la fuerza explosiva es pan comido. Pero si ustedes le quieren enseñar a alguien y le quieren desarrollar la fuerza explosiva primero, antes de desarrollar estas tres, lo que van a lograr son tendinitis, bursitis, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una participación, más los cambios bioquímicos que produce el desarrollo de las mismas para complementar. Exacto, porque cada una de ellas tiene diferentes tipos de adaptaciones a nivel bioquímico, tanto en el aparato locomotor como también en el cerebro, porque muchas de ellas te van dando ciertos tipos de seguridad según haces que se enfrente el cerebro a la adrenalina. Por ejemplo, ponete a cargar 100 kilos de pecho sin nadie que te esté ayudando y mira si tu cerebro no va a mandar una mayor cantidad de adrenalina y eso te va a permitir ser más resistente al estrés. Eso sucede y hay adaptaciones bioquímicas en el cerebro que el entrenamiento de fuerza las puede generar, pero si no se las has creado y querés crear esto, la gente ni siquiera sabe si es capaz de saltar o no. Es muy, pero muy sencillo y muy fácil. ¿Preguntas? ¿Dónde vamos a ocupar? Dígame, Luis. Sí, bueno, todo lo que comenta tiene mucha razón, que hay que tener la base de sustentación para poder desarrollar todas las cuestiones. Desafortunadamente se hace o se ha viciado el entrenamiento de estas capacidades de base cuando algún entrenador, por alguna cuestión de pura selección natural, le llega a un muchacho o un atleta que ya las traía por defecto desarrolladas por naturaleza y por eso ha dado resultados cuando se los brinca directamente, digamos, a la capacidad determinante. Entonces, desde ahí empieza pero a mí mi entrenador no me dio estos tres pilares y aún así yo soy muy explosivo. Pero pues no consideramos o no se considera el hecho de que hay personas que también ya lo traen natural, que son los menos. Y el otro problema, Luis, es que la gente no se pone a pensar cuánto tiempo vas a durar, porque también la formulación de las direcciones condicionantes de rendimiento y su desarrollo te permiten que tus atletas sean mucho más duraderos, que no tengas esos atletas de que, bueno, llegaron y en la primera competencia se rompieron, se asustaron, se frustraron, se golpearon o quizás estaban haciendo todo bien y de pronto de la nada dicen, uy, qué raro, si él solamente se paró ahí y se rompió el ligamento cruzado. Eso es porque no estaba preparado su cuerpo para las direcciones determinantes. Y entre mayor sea la oportunidad que tengas de fundamentar y de crear un ambiente propicio para que las direcciones condicionantes de rendimiento puedan funcionar de manera útil, así
Solamente así es que vas a poder generar que tu entrenamiento sea para que tus atletas duren. Pero no todo el mundo quiere que sus atletas duren. La gente quiere éxito ya, y conseguir el éxito ya es algo totalmente perjudicial. No porque no se puede hacer, sino porque no le está garantizando calidad de vida para lo que va a soportar. La conexión entre sinapsis y motoneuronas se vuelve más eficiente con el desarrollo de las capacidades de base. Efectivamente, profe, así tiene toda la razón. Entonces, ese tipo de cosas que hay que irles llevando con sumo cuidado. Y por eso es de que el hecho de que ustedes hagan un análisis del deporte y de la competencia a la que van a realizar es buena parte del éxito que van a tener para poder ejecutar las direcciones deportivas, las direcciones de rendimiento deportivo con mucho mayor facilidad, y que van a poder echar a andar su proceso de entrenamiento con muchos más éxitos. Tengan en cuenta algunas cosas, sigamos con esto. ¿Sí? Las direcciones determinantes de rendimiento construyen el 100% de rendimiento deportivo. Señalan hacia dónde se dirige el entrenamiento y por qué entrenamos lo que entrenamos. Y aquí tenemos la misma imagen. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un hecho de cómo ilustramos esto. ¿Se imaginan que no existiera ese triángulo invertido? La pirámide sería mucho más fuerte o sería mucho menos fuerte. ¿Qué pasaría ahí? No entendí muy bien la pregunta, Lick. Pensemos en esta trifuerza que hay aquí. ¿Sí? Porque es una trifuerza. Bien, digamos que este triángulo isósceles amarillo que tengo acá no existiera, y que hayamos entrenado solamente en atletas, solamente resistencia a la fuerza y fuerza rápida. ¿Qué pasaría con la fuerza explosiva? ¿Tendría el mismo sustento? ¿Tendría la misma facilidad de desarrollo? ¿Se quedaría ahí donde está? ¿O el triángulo sería mucho más fácil de que fuera desbaratado? No, pues sería mucho más fácil que se desbaratara, porque al final la fuerza explosiva es solamente una manifestación de la fuerza máxima, pero de cierta manera es submáxima en un corto periodo de tiempo. Entonces, al haber un menor parámetro para utilizar fuerza máxima en poco tiempo, pues va a ser mucho más inferior de lo que debería. Así es. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar con esta conclusión? Que si las cosas están en su lugar y tienen una razón de ser, respete el proceso. No corra. Si no le da resistencia a la fuerza, no puede desarrollar fuerza máxima. O cuando vaya directo a la fuerza máxima, se va a romper un tendón, un ligamento. Pero no todas se configuran de esta forma. Podría ser de que tengamos un deporte de fuerza rápida como los 100 metros, y que la fuerza rápida sea nuestra dirección determinante de rendimiento, y que todo lo demás tenga que estar configurado para que la fuerza explosiva, que en este caso sea una dirección determinante, pase a ser una condicionante. Y ahí es donde nosotros tenemos que jugar con algunas configuraciones que van a aprender en estos momentos. Notas importantes. Las direcciones del entrenamiento deportivo las tiene que pensar según cada uno de los deportes. Si son determinantes y si son condicionantes. Tiene que entender de que si va a utilizar terminologías como la resistencia a la velocidad, la resistencia a la fuerza explosiva, el desarrollo técnico-táctico, la coordinación, la velocidad de reacción, va a tener que utilizar esta misma terminología para poder desarrollar las determinantes. Si usted tiene cierto grado de velocidad, como condicionante va a poder desarrollar como determinante la resistencia a velocidad, pero si nunca desarrolló esto, no va a poder pedírselo acá. Si usted ha trabajado fuerza explosiva como condicionante, va a poder crear una capacidad mixta que es la resistencia a la fuerza explosiva, pero si nunca la tocó aquí, no va a poder llegar acá, ¿sí? Y efectivamente con todas las demás, así es como se van configurando. Pero también puede que usted tenga un ejemplo mucho más sencillo, y quizás el tema de la determinante sea la resistencia a la fuerza y la rapidez de reacción simple y compleja, la agilidad,
la fuerza explosiva, la fuerza rápida, la flexibilidad y la resistencia aeróbica le den vida a todas estas determinantes: resistencia a la fuerza rápida, técnica y táctica, la resistencia a la rapidez de reacción, la resistencia a la fuerza. Y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan entender esto, ¿sí? Así es que les voy a pedir que nos vayamos a esta hoja. A ver, aquí. ¿Preguntas? Hace muchos años, cuando yo era un entrenador Nobel, lo primero que yo hice fue crear una breve caracterización de mi deporte como actividad deportiva. Y entonces, ¿qué dije? Bueno, primero, una breve noción de dónde venía mi deporte. El sambo es un deporte de origen soviético que se creó como medio de preparación del ejército rojo, bla, 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 bla. Sí, tuve que establecer las nociones generales. Primero, que el sambo es un deporte sin armas. Si ustedes estuvieran hablando del fútbol, tendrían que hablar que el fútbol es un juego deportivo con implementos. Si están hablando del básquetbol, tendrían que hablar que es un juego deportivo por implementos. Si están hablando del bádminton, tendrían que hablar de los implementos del bádminton. En mi caso, no hay mayores implementos más que una chaqueta, un short, unas botas, y se usa en la mayoría de los casos sin armas, ¿sí? Está diseñado para el combate como medio de preparación militar y defensa del extinto ejército rojo. ¿Qué me permite ahí eso? Entender de dónde viene y por qué es que son tan groseros los que practican sambo. Esos ejercicios de defensa personal o ejercicios militares pueden incluir combates 1 contra 1 más opositores en su variante deportiva. Solo se incluyen combates o lucha cuerpo a cuerpo de 1 contra 1. Su objetivo fundamental consiste en someter al contrario mediante la aplicación de una serie de acciones técnicas. Aquí que determiné de que, bueno, lo que vamos a tener es una lucha cuerpo a cuerpo de 1 contra 1, no van a haber más. Pero si estamos hablando de otros deportes, por ejemplo el básquetbol, se juega 5 contra 5. Fútbol playa, profe, corríjame, son 5 contra 5, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Así es. Si estamos jugando bádminton, quizás tengamos que hablar de que hay parejas, si vamos a competir por parejas o si vamos a competir solamente en el individual, no sé cómo se llama eso. ¿Estás por ahí, Fátima, o ya te fuiste? Ya se fue Fátima. Bueno, sí. Si estamos hablando del tenis, quizás tengamos que hablar sobre ciertas características del tenis. Por ejemplo, Fernando, tendríamos que hablar de mixto, ¿verdad? Hola, hola. Sí, Hola. de hecho, porque en el tenis se da tanto el sistema aeróbico como el anaeróbico. Exacto, pero estamos hablando de cómo se juega el tenis ahorita. Ya vamos a llegar ahí al sistema aeróbico y anaeróbico. Eso Ok. guardátelo ahí, que lo vamos a necesitar más adelante. Digamos, podríamos hablar sobre que vamos a jugar mixtos, o que vamos a jugar en parejas, o que vamos a sí, jugar solitario, ¿verdad? Sí. Ok, imagínate de que empezamos a hablar de heptatlón o de decatlón. Mazariego, ¿me puedes ayudar ahí? Son diferentes pruebas que se realizan en una, valga la redundancia, en una misma prueba. Ok, ¿qué pruebas tiene el heptatlón? ¿Perdón? El heptatlón, ¿qué pruebas tiene? Pues son básicamente pruebas de pista con diferentes obstáculos. ¿Qué más? Hay jabalina. Yamín, ¿me puedes ayudar con el heptatlón? Yamín. Rafael, Yamín. Iraeta, ayúdame con el decatlón. Vaya, le voy a decir al ingeniero que los... No, aquí estoy. El decatlón me dijo. Sí, decatlón, ajá. Me parece que hay carreras, lanzamientos y saltos, esas. Lo de carreras, si no me equivoco, hay 100 metros,
400 metros, se hacen vallas y 1500. Ajá. Los Y ahí, saltos, tendrían que ser salto de longitud y de altura. Ajá. ajá. Y los lanzamientos sí le quedó mal, no me acuerdo. Bueno, pero sí. Qué barbaridad. Y hay eh, algunos que, bueno, ya, ahí sí. ya le voy a decir al ingeniero que los desherede de todos ustedes. Hace así, ya de aquí. Pero bueno, esas son las situaciones que hay. Quizás si con Mariela estuviéramos hablando del judo, tendríamos que hablar que bueno, que el judo se puede competir en kata, se puede competir en equipos y se puede competir en individual. Quizás si estuviéramos hablando con Dalila, Dalila quizás nos podría hablar sobre el fútbol sala y cómo se compite el fútbol sala, que son 4. El otro día hablando con Dalila, Dalila me explicaba que hay hasta un momento de que el portero se suma al ataque y tiene un ataque de 5 contra de cinco personas atacando. Entonces, son tácticas importantísimas que tenemos que irlas conociendo y según cómo vayamos a jugar, tenemos que irlo aprendiendo. Pero si nunca determinamos cuál va a ser el fenómeno competitivo que vamos a utilizar, no podemos decir qué es lo que necesitamos para poder prepararnos. Entonces, vamos a seguir leyendo algunas cosas de aquí. Pueden verlo, ¿verdad? Sí, Nick. Ok, gracias. Sí. Planteo la vestimenta y el equipo de mi deporte porque según la vestimenta voy a saber si tengo que regular el tema del calor, si tiene acciones técnicas que las permita la vestimenta, como por ejemplo, yo creo que el tenis se podría jugar con un short, no a nivel élite, vea, pero podría ir con una camisa y con un short algo calmado y con unos tenis normalones a aprenderlo, o me equivoco, Fernando. Sí, o sea, si es solo para la introducción, para aprenderlo, si es tenis social, sí se puede jugar con ropa así común, porque los tenis específicos para el deporte, o sea, tienen como una recubierta en la zona interna lateral de la suela, que eso es lo que permite como aguantar más los deslizones, las cholladas, como dicen, que se le dan. Claro, claro. Pero tal vez si me quisiera dedicar al tenis profesional, lo primero que tendría que cambiar es mi raqueta, ¿verdad? Sí, o sea, porque en la raqueta hay que ver también el estilo de juego para decidir el patrón de cordaje de la raqueta, el material de las cuerdas, el tamaño del aro, el peso, son un montón de cosas realmente. Pero sí, la raqueta es como la herramienta principal. Así es. Entonces, tengo que hablar del tipo de vestimenta que vamos a utilizar y de los implementos. Quizás no nos alcance el dinero para tener unas raquetas de último modelo y de fibra de carbono, pero tengamos algunas ahí de baquelitas con las cuales vamos a tener que competir sí o sí. Entonces, tenemos que delimitar eso. Quizás si vamos a hablar de fútbol y puedo estar hablando con Catherine, Catherine podría decir, mire, en el fútbol es obligatorio llevar espinilleras y necesitamos tacos acordes a los eventos donde vamos a ir. Quizás canchas engramadas, quizás canchas engravadas, quizás polvo. Catherine, en primera división ha jugado en canchas que estén en malas condiciones. Bueno, creo que. Bueno, está bien. Entonces, según cada una de cada uno de los deportes van a tener que ir variando conforme a sus necesidades. Por ejemplo, Dalila, ¿qué pasaría si vos usaras guantes para jugar fútbol sala? ¿Podrías hacerlo como portera? Pues la verdad que en el fútbol sala no se considera tanto ese tipo de implemento porque cuesta más el agarre del balón, pero incluso aquí la mayoría de porteros que se meten a esa posición de fútbol sala comienzan así ocupando guantes de fútbol 11 porque
se sienten como con más confianza y todo, pero no es como igual porque los saques, el guante no los permite hacer con la facilidad que sería solo el contacto con la mano. Ok, entonces tenemos que hablar de eso, si tenemos que preparar un equipo para eso. Y todo eso lo tenemos que delimitar, porque sobre eso es que vamos a crear ciertos tipos de estrategias que permiten la movilidad, que permiten esto, lo otro, que hace calor o no. Lo siguiente que voy a categorizar son las categorías de edad que existen en el deporte. Aquí se los he puesto así, pero ya cuando estemos hablando de una categoría específica, quizás vamos a tener juveniles y sobre esto vamos a tener que aterrizar, o vamos a tener seniors y vamos a tener que aterrizar sobre esto, o cadetes, ¿vea? Entonces cada uno de ellos vamos a tener que irles dando sus respectivas chequeadas para poder entender a quiénes estamos entrenando. También tenemos que ver las divisiones de peso en las que vamos a participar. Quizás me interesaría tener atletas en 52 kilos, que es la más liviana, y en más de 100 kilos, que es la más pesada, porque 74 kilos y 78 kilos van a estar el grueso poblacional debido a una distribución normal a nivel matemático. Entonces, aquí va a estar casi todo. Aquí van a haber 40 atletas, pero aquí van a haber pocos y aquí van a haber pocos. Entonces, así es como yo empiezo a hacer las cuentas de a quién estoy entrenando y sobre la base de qué lo voy a entrenar. También me interesa saber el tiempo de combate, porque el tiempo de combate me va a decir qué sustratos energéticos son los que voy a utilizar. Ya sé que todo lo que pase de 3 minutos es resistencia aeróbica. Todo lo que llega entre 30 segundos y 2 minutos 30, 3 minutos es resistencia anaeróbica láctica. Y todo lo menos de 30 segundos sé que va a ser resistencia anaeróbica aláctica. Y por eso es que es importante que yo delimite incluso cómo se usan los tiempos para poder preparar a mi equipo. Que si el tiempo es corrido, que si el tiempo lleva pausas, que si cada vez que paramos el reglamento el tiempo se da una esperadita. Entonces todo eso nos va a servir para poder echar mano de las direcciones como tal. Y entonces al final también tenemos que entender cuál va a ser las marcaciones del puntaje, cómo puedo ganar el combate. Entonces ya sé de que cuando se voy a marcar un punto, cuándo voy a marcar 2 puntos, cuándo van a descalificar, cuándo van cuándo puedo ganar un combate de entrada, y así es como puedo prepararlo. Quizás yo prepare a mi atleta no para que pelee por puntos, sino para que gane de un solo movimiento. Y eso podría ser así. Tengo que saber cómo se termina el combate, cuáles son las características y lo que se requiere, pero también cuándo es que marco un gol y cuáles son las principales nociones para marcarlo. Y al final voy a sacar las direcciones de rendimiento, tanto determinantes como condicionantes, según sea la necesidad. Por ejemplo, para el sambo, a nivel senior, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica láctica nos permiten generar resistencia anaeróbica láctica. Aquí ya creo la primera pirámide y sé que necesito de estas dos para poder tener esta, pero esta condiciona a esta. Yo sé que es un deporte de fuerza explosiva porque puedo terminar con un solo movimiento mi combate. Entonces necesito trabajar estas tres manifestaciones de la fuerza para tener esta a la mano. Necesito la rapidez de traslación como condicionante porque lo que importa es la rapidez de reacción. Entre mayor sea el gradiente de rapidez de traslación, más rápido voy a poder incorporar la rapidez de reacción. Y necesito de flexibilidad pasiva para poder desarrollar la flexibilidad activa dentro del entrenamiento, dentro de la competencia. Y aquí ya con esto ya he logrado ganar mis direcciones de rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente y les voy a poner una hojita de Excel para que trabajemos el día de hoy. Okay. A ver, se los estoy poniendo en el chat en estos momentos. Vaya, ¿lo pueden ver?
Sí, vámonos para esta hoja. Y si no, la vamos a transmitir por aquí. Maestro dice acceso denegado. Espérenme un segundo, entonces. Voy. Disculpen. Tararán, tararán. Okay. A ver, inténtenlo ya. Me dicen si pueden entrar. Listo, maestro. Listo. Ok. Vamos ahora para que los que no tienen lo vean. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cada uno le va a dar aquí en la crucita que está abajo de añadir hoja y va a crear una hoja con su nombre. Así es que por favor vayan poniéndolo o con el deporte, no sé cómo le van a hacer, pero ahí le damos doble clic y entonces esta va a ser la de Gennady. ¿Sí? Ahí pueden poner el nombre del deporte, lo que ustedes quieran ahí. Bien. ¿Qué es lo primero que van a poner aquí? Y vean, váyanse a mi hoja, por favor. Lo primero que van a poner es el nombre del deporte. Lo siguiente que van a poner son los implementos que usan. Lo tercero que van a utilizar es el tema de la duración de los encuentros. De ahí la participación, que es individual, si es en conjunto, si es, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen que ir poniendo. Vamos a empezar a llenar esto según cada uno de sus deportes, por favor. Pónganle nombre a la hoja. Sin pena. Entonces, bueno, quizás en la mía, ya sabemos que yo voy a hacer, ¿qué deporte voy a hacer? Voy a hacer una de mis pasiones. Voy a hacer lanzamiento de jabalina. Me encanta la jabalina. Elementos, necesito la jabalina. Necesito spikes. Necesito un traje especial, ¿verdad? Etcétera, muñequeras y todo eso. Por ahí. Me vengo a la duración. ¿Cuánto podría durar un lanzamiento de jabalina? Y bueno, yo voy a decir, bueno, a ver cómo le hago. Vamos a ver si quizás un lanzamiento de jabalina podría durar 10 segundos lo más. Entre la fase de la corrida y el lanzamiento como tal, no creo que pasen más de 10 segundos, 9 segundos, hasta 8 lo podemos dejar. Dependiendo, ¿verdad? Si le gusta aplaudir y todo, bueno. Participación es individual. Trabajen en los suyos ahí. 22 jugadores por equipo, muy bien. Hay pelotas, hay todo eso se tiene que saber porque sobre eso es que vas a ir armando todo. Vaya. Ok.
Ok. Voy a poner condiciones para ganar. Vamos a ver, mis queridos atletas, ¿qué pasaría si yo hago el primer lanzamiento y digamos que le meto 80 metros al primer lanzamiento y todos los primeros lanzamientos de mis competidores más cercanos no llegan ni a 60 metros? ¿Podría ganar yo con un solo lanzamiento? Sí. Sí, ¿Sí o no? Entonces, aquí es donde vamos a ver que realmente el tema va a ser el echar mano de la estrategia, y quizás le voy a meter con todo un solo lanzamiento y después no voy a hacer más. Y ya, mi atleta hizo un lanzamiento, no hizo mayor esfuerzo. Mi atleta feliz, sano, que puede competir en cualquier momento. Entonces, esas son las condiciones. Ustedes van a tener que poner sus propias condiciones. Quizás echar un gol más que el otro. No sé. Cada deporte tiene sus particularidades. Escriban un poquito ahí. Lick, Dígame. cuando dice duración, por ejemplo, en el caso que fuera fútbol, son dos tiempos de 45, entonces son 90, pero no toma en cuenta el Descanso. tiempo de descanso, o sea, el tiempo No, efectivo de toda la actividad, no, solamente poner el tiempo de trabajo. de juego, Así correcto. es, de juego. Por ejemplo, el judo tiene para los hombres 5 minutos, pero la Sí. verdad es de que los 5 minutos se fraccionan conforme se va parando el combate, o también vos terminás peleando a veces 12, 13 minutos, pues ibas por 5. Correcto. Entonces todo eso lo Sí. tenés que ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Y entonces en mi caso, ¿cómo hago ahí? Porque un partido de tenis puede durar desde media hora hasta 4 o 5 horas. Ponelo, pues sí, interesantísimo, ¿verdad? Ponelo ahí. Va, chévere. ¿Qué va a Gracias. pasar? Pues sí, son las características propias de tu deporte. Puede que sea media hora o puede que sea 5 horas, ¿verdad? Maestro, ¿Hay entonces alguna? no consideramos el tiempo de recuperación, ¿verdad? No, ponga el tiempo efectivo por reglamento. Ahora, Fernando, una pregunta Dígame. de León. ¿Hay alguna forma de ganar en tenis que sea lo más rápido posible? Solo que o sea, sí se puede, pero solo es que se retire el otro, ya sea por lesión o sea descalificado por alguna falta disciplinaria. Pero bueno, de hecho, el partido más rápido que ha terminado de Roland Garros en la historia duró 1 hora y 17 minutos, creo. Y eso que fue el más rápido, porque en promedio, como en los torneos grandes, en los Grand Slam, es al mejor de 5 sets. O sea, hay que Sí, ganar al menos 3 sets en el caso de los varones. Y por eso es sí. que se lleva más tiempo. Ok, interesante. No, es interesante, imagínate eso, pasar 4 horas, ¿verdad? Pero en un caso como el boxeo, por ejemplo, si yo entro y le pego un trancazo a alguien, ya gané. 10 segundos, 7 segundos. Ahí es de tener, o en judo, agarro a alguien y lo estrello contra el suelo y ya estuvo, ya gané. Lick, No hay para dónde hacerse, dígame. por ejemplo, en condiciones para ganar, bueno, ¿usted ha visto algún partido de fútbol playa de mundial No, claro que o sí, de claro la que sí. selección? Sí, Como sí, te dije, bueno, yo era fan de Tomás Hernández. ok. Vaya, Ujú. entonces, en condiciones para ganar, usted sabe que en fútbol playa cuando le meten, bueno, igual que en el fútbol
11 también, cuando meten un gol, usted va a mover del centro. Pero ¿Sí? hay una particularidad que nosotros aplicamos, y es que desde el centro uno puede mover, chutar y meter el gol. Entonces, Claro. o uno mueve e inmediatamente con ese movimiento hace una jugada y puede meter el gol en cuestiones de Claro. 2 segundos, 3 segundos. Entonces, sería en este caso una condición para ganar, tener una efectividad alta del saque del medio después de Pues, recibir un gol, porque yo al momento que pues, recibo el gol voy, ajá. muevo y tengo una jugada especializada para inmediatamente empatar, entonces eso me está generando cierta ventaja, porque cada gol que recibo yo inmediatamente lo puedo contrarrestar con otro gol inmediato, moviendo desde el centro. No Claro. sé si eso se podría... Ahora, ¿qué te Sí, parece si simplificamos todas esas acciones diciendo que entre las condiciones para ganar es que al momento de terminar el tiempo usted tenga al menos un gol más que el otro? uh-huh. Entonces sería como una condición general. Sí, una condición general, Uh-huh. o sea, ¿cómo puede ganar el partido? Porque vos puedes echar Ok, todos los goles de ya. chilena, puedes hacer todo, pero lo que te hace Sí, ganar, ¿qué es? sí, Realmente que tener terminar el un gol partido, más, hay un gol más, al menos. Y correcto. si estás empatado, entiendo que se hacen penales o algo así, en algunas ligas. Tiempo extra y penales. Hay tiempo extra, exacto. Entonces, eso también tenés que delimitarlo. Uh-huh. En caso de haber empate, pues sí, Uh-huh. habrá un tiempo extra de tanto, ¿verdad? Perfecto, ya lo entiendo mejor. Gracias. Ok, yo estoy aquí con el lanzamiento de jabalina. Condiciones para ganar, lanzar la jabalina más allá de todos los demás competidores. Me encantaba lanzar jabalina. Bueno, realmente me encantaba lanzar cosas. Últimamente ya solo lanzo gente, pero bueno, son cositas que hay. Detalles. Detalles, sí. Aunque no a mucha gente le gusta que la lancen, no tienen espíritu de juego. No sean como esa gente. Bien, ya que tengo las condiciones para ganar, ya sé que perfectamente tengo qué es lo que tengo que hacer. Y todo mi entrenamiento va a estar enfocado en esta situación. Quizás voy a ir a conocer a la gente con la que voy a competir, ¿verdad? Y voy a saber si es esto, o sea, podría ser de que necesite otras cositas ahí, pero bueno, vamos a ir a jalarnos un cuadro que tengo por aquí. Y vamos a establecer cada una de estas. Recuerden que las direcciones de rendimiento también tienen que estar acordes a su plan eh, táctico con el cual se van a desempeñar. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ok, espérame que eso no fue. Valor, aquí está. Vale. Ok. Bien, ahí está. Mira qué bonito esto aquí. Bien, y entonces aquí tenemos las direcciones de rendimiento. Y sobre estas es la que vamos a trabajar. Yo voy a borrar estas. Bueno, borrar algunas de aquí porque pues sí, o sea, set. ¿Okay? Lo que voy a hacer es que me voy a llevar esto, control X, y lo voy a pegar aquí. Bueno, lo voy a pegar como pegar valores, ok. Voy a pegar por acá. Quitar la fuerza, la voy a separar también. Por aquí, acá, X, se va a pegar por acá. Okay. Okay. Rapidez, la voy a pasar por aquí.
factor X, entonces, bien, y también voy a poner algunas cosas, por ejemplo, vamos a poner la técnica aquí, porque es aquí la táctica. Que bueno, que hay gente que lo estudia así. Yo soy partidario que todo esto es para configurar la táctica, pero si usted es de la otra escuela, pues sí, tampoco le vamos a quitar eso. Vamos a ver cómo vamos. Ah, ya. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Muy bien, pensemos realmente cuáles son lo que de verdad me constituye esto. Y por ejemplo, yo no podría dejar de hablar de lanzamientos sin decir que la fuerza explosiva es a lo que me voy a dedicar. Ok. Ok. Qué raro. Ahí está. Bien. Entonces ya sé que el factor determinante va a ser la fuerza explosiva. Ya sé que en la jabalina no necesito rapidez de reacción. Lo que sí necesito es rapidez de traslación para poder impulsar la jabalina. Yo sé que en la jabalina el aspecto técnico va a tener mucha mayor preponderancia que el aspecto táctico. Y eso así va a ser. De ahí necesito resistencia anaeróbica a láctica. Por si hago varios lanzamientos, saber de que estoy listo. Estas son mis direcciones determinantes. Y ahorita voy a hacer mis direcciones condicionantes. ¿Qué le da la vida a la fuerza explosiva? Bueno, primero la resistencia a la fuerza. Lo segundo, le va a dar vida a la fuerza rápida. Y lo tercero, le va a dar vida a la fuerza máxima. Entre mayor sean estas tres, más fuerza explosiva voy a tener. Ok, ahí pueden ir trabajando en lo suyo. Si yo sé que necesito, a ver, espérame, aquí está, caballo. Si yo sé que necesito rapidez de traslación, como condicionante, va a ser muy obvio que voy a necesitar la rapidez de reacción. La táctica la voy a tomar como condicionante para el tema de la técnica. Y en las resistencias, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica láctica me van a condicionar a la resistencia anaeróbica láctica. Y así de simple, ya sé qué es lo que necesito trabajar en mi macrociclo. Ya sé que estas van a ir en las etapas generales y estas conforme vayan yendo las etapas especiales y hacia los periodos competitivos. Bien, preguntas. Vamos a ver cómo van trabajando. Ujú. Ok.
Recuerden que si estamos en un ambiente externo a la movilidad natural, por ejemplo, que estemos en un medio acuático, que estemos en otros medios que tengan mayor densidad, quizás la fuerza, la resistencia a la fuerza, tenga una necesidad determinante y no sea tan condicionante en algunos casos. También hay capacidades mixtas, que bueno, eso ya se dejan para otros tipos de planificaciones, pero usted podría estar hablando de resistencia a la fuerza explosiva, y es una capacidad mixta que mezcla la resistencia a la fuerza y la fuerza explosiva. Veamos. Ajá. También, si usted va a ir a jugar a algún tipo de torneo que tenga características que ustedes no puedan controlar, como por ejemplo que esté en lo alto, etcétera, 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 tengan mucho cuidado en ponerlo dentro de las cosas a entender, vea. Okay. Y ahí van a ir entendiendo ustedes con este pequeño ejercicio por qué entrenamos como entrenamos y qué es lo que debemos de entrenar, ¿verdad? Preguntas. Profe, al final la caracterización la podemos ir haciendo también, como usted lo comenta, con las que son combinadas o con movimientos específicos. O sea, por ejemplo, si yo soy de voleibol y quiero entrenar resistencia a la saltabilidad, por ejemplo, del voleibol, ahí lo puedo poner de manera individual o ya tiene que ir dentro de la característica que ya delimitamos. O sea, por ejemplo, resistencia a la fuerza, por ejemplo. Ok, este es un ejercicio sencillo. Este es un ejercicio sencillo, pero ya conforme te vas acercando a una actividad competitiva real, ya puedes ir buscando eso. Por ejemplo, si fuera voleibol, yo creo que la capacidad determinante es la resistencia a la fuerza explosiva. Cuando vos tenés que la gente salta, se tira, sale rodando y se tiene que parar para volver a rematar. O sea, todo eso es fuerza explosiva. Y sobre mayor sea su gradiente de resistencia a la fuerza explosiva, con mayor facilidad va a cumplir la tarea. Ahora, como esto es un ejercicio académico, para que la gente pueda comprender el tema de la planificación, más que el tema de las capacidades, porque el tema de las capacidades mixtas y todo, esperamos de que esté dentro del curso nivel 2. Así es que para que sea mucho más útil el tema de la comprensión, pero si usted quiere usarlo, úselo. Por ejemplo, el boxeo, tenés que tener una resistencia anaeróbica láctica altísima, pero lo más importante es la resistencia a la rapidez que vas a tener para quitarte y la resistencia a la fuerza explosiva para poder golpear. Esas son los dos tipos de resistencia, de capacidades mixtas que se dan en el boxeo, a mi criterio. Usted es el especialista, usted me corrige. Bueno, depende mucho del peleador. Por ejemplo, yo manejo peleadores con dos características, o que tiran muchos golpes o que tiran muy golpes, pero muy a la defensiva. Entonces, los peleadores que están a la defensiva trabajando sobre cuerdas y sobre esquinas que salen con giros, ellos definitivamente les doy mucha predominancia a que sea determinante la resistencia anaeróbica láctica. Y si es de choque,
Entonces ahí sí hay cambio. Ahí la condicionante sería la anaeróbica láctica para que pueda soportar el ritmo de trabajo continuo. Depende de las características del peleador, es que cambio una por otra. Ok, maestro, pégale una chequeada a lo que le acabo de decir sobre las capacidades mixtas y siquiera lo discutimos mañana, porque sí me gustaría que proponerle eso. O sea, ya en el tema de verlo como resistencia anaeróbica, al final, en el boxeo la resistencia anaeróbica láctica es la que prima. Lo que tiene que haber es una preponderancia aeróbica o una preponderancia anaeróbica láctica. Esas son las preponderancias, que esa es otra onda. Pero sobre el tema de la resistencia y la rapidez para la gente que trabaja contra cuerdas y la resistencia a la fuerza explosiva para los fajadores, creo que sería muy interesante causarlo desde ahí, a mi criterio. Sí, como dices, es un tema que lo podemos debatir. Hay quien dice que se tiene que darle predominancia a la resistencia aeróbica porque tienes que estar tirando completamente los tres rounds, pero a mi criterio, a mayor resistencia, vas a restarle o sacrificas un poco de potencia. Entonces, como le repito, sí lo podemos hablar para ver qué sale del debate. Sí, sería bien interesante, bien interesante. ¡Ey, dejen de cambiar mi página! Bueno, pues. O sea, si se van a llevar las cosas, llévenselas, pero no las corten. O sea, solamente. Barbaridad, ya voy a ir a ver quién fue el que. Cópienlas, pero no las corten, por favor. Bien, entonces así es como hacer las caracterizaciones y así obtenés las direcciones de rendimiento. Ya con esto ya entendés hacia dónde tiene que dirigirse su entrenamiento y sobre la base de qué tenés que sustentar tu capacidad competitiva. Un entrenador que no entienda esto va a hacer cualquier cosa en el entrenamiento y va a hacer cualquier cosa en la competencia. Y créame que no es fácil, pero hay gente que eso es lo que hace. Así es que creo que es importante que ustedes vayan entendiendo de dónde salen cada cosa. Y si se fijan, es un análisis, no es ni siquiera un análisis minucioso, sino que es un análisis sencillo. ¿Qué es lo que yo hago en la competencia? Y sobre qué es lo que yo hago en la competencia, qué necesito hacer para poder ganar el tema de la competencia como tal. Así de simple. Sí, voy a poner esto aquí y quizás ponga esto acá. Y tac, y aquí. Este colorcito está algo fuerte, así que lo vamos a cambiar por un colorcito menos fuerte. Ahí. Entonces, ya entendiendo que estas tres condicionan esta condiciona a esta va a condicionar a esta y estas dos van a condicionar a esta, y aquí ya tengo buena parte de mi contenido de entrenamiento resuelto. Hay otras cosas que le podemos ir metiendo, pero eso depende de cada uno de los temas que quieran cumplir. Esto, como les digo, es un breve ejercicio académico para durar más o menos una hora. Ok. Si gustan, en lo que siguen terminando, vamos a ir al Jitsi para platicar. Cuando regresen al Jitsi, por favor, levanten la mano. Ok.
Recuerden que no todo es fuerza explosiva. No todo, también es fuerza rápida. También hay resistencia a la fuerza. Hay capacidades intermedias, capacidades mixtas, etc. Bien. Bueno, volvamos aquí al Jitsi ahorita. Ese Excel que les hemos dejado ahí, guárdenlo en su... Y pueden estar jugando con él, no pasa nada en su Drive. E igual la idea es que ustedes lo terminen de complementar. En la siguiente... A ver. En el siguiente encuentro, que va a ser el día miércoles, vamos a entrar ya a hablar de periodización y vamos a hablar como primer punto de el macrociclo, sus etapas, sus periodos, y vamos a hablar sobre el plan escrito, que es importante que usted lo vaya teniendo en cuenta. Profe Barbosa, ¿quiere decir algo? Ok, no hay problema. Ok, por favor, regresemos al Jitsi. No, perdón, se quedó arriba la mano, maestro. Está bien el problema. Entonces en Jitsi, levante la mano cuando estén ya en el Jitsi. Ok. Ok. Ajá. Ok. ¿Y los demás? ¿Se durmieron? Qué barbaridad. Perfecto. Bien. Bajemos la mano si ya están ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la respondemos ya. Recuerden, medios fuera del desplazamiento locomotor normal, la resistencia a la fuerza es lo determinante. Así, la lucha en playa, el voleibol de playa, la natación, el waterpolo, todo eso es pura resistencia a la fuerza. Y en el caso de natación es resistencia a la fuerza rápida. Así que bueno, ahí vamos. Ok, bueno. Si no hay más preguntas, esto es el tema de las direcciones, y las direcciones van amarradas a la caracterización que hagan ustedes de su deporte. Vayan haciendo las caracterizaciones de su deporte y vayan poniendo en perspectiva qué es lo que quieren obtener y lograr en la competencia. Y si pueden caracterizar la competencia, caracterícenla de un solo. Vamos a ir a tercera división, vamos a jugar contra 20 equipos, vamos a hacer el campeonato nacional, esperamos que hayan 4 o 5 peleadores en mi categoría, vamos a ir a jugar a tercera categoría de voleibol y ahí van a haber 12 equipos y se juega uno contra todos. Cada vuelta que usted le esté dando al tema de la caracterización y toda la información que tenga sirve para planificar el entrenamiento. ¿Quedó claro? Ok. Bueno, de mi parte, agradecerles por tenerlos acá. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes un día más. Y bueno, nos vemos el día miércoles si no hay preguntas. Si hay preguntas,